El día de hoy vamos a trabajar memoria. Vamos a iniciar con el concepto. Es una función del cerebro que nos permite adquirir, almacenar y recuperar información de distintos conocimientos o situaciones pasadas o cosas sucedidas. Detente un momento y piensa que todas esas cosas que tú has aprendido, como caminar, hablar, leer, cocinar, trabajar, conducir, todas esas han requerido un aprendizaje y posteriormente debes seguirle implementando. Eso quiere decir que siempre estás utilizando tu memoria. Teniendo en cuenta la Real Academia Española, podemos decir que la memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y se recuerda algo pasado. Esta es una función básica que utilizamos de manera imprescindible en la vida. Las funciones cognitivas son los procesos que nos permiten ejecutar distintas tareas y manejarlo y adaptarlo al mundo en el que vivimos. Sin estos procesos mentales no se podría realizar ninguna información ni llevar a cabo alguna operación. La memoria es una función cognitiva que nos permite almacenar información, recuerdos, pero también recuperarlos cuando nosotros los vayamos a utilizar. Es decir, nos permite conservar la información que procesamos para poder recuperarla posteriormente. Esta función cognitiva es la que nos permite generar un aprendizaje. Sin embargo, la memoria no es solamente almacenar información y recuerdos y luego utilizarla, sino que en él intervienen distintos subprocesos que se encargan de propósitos específicos, los cuales veremos a continuación. Encontramos varios tipos de memoria. Vamos a mencionarlos y los subsistemas que corresponden a cada uno de ellos. El primer tipo de memoria es la memoria a corto plazo, que también recibe el nombre de funcional o de trabajo. Es la que se encarga de retener la información necesaria para realizar una actividad determinada de una tarea. Sin embargo, no tiene que ser guardada ni retenida por mucho tiempo. Normalmente esto pasa por algunos 10 segundos y recordamos o almacenamos los últimos 7 elementos que estemos pasando en el momento. Dentro de esta hay unos sistemas que procesan la información a corto plazo. Tenemos el sistema ejecutivo central que se encarga de coordinar la información y enviarla al sistema correspondiente para que sea analizada y se realice el proceso. El bucle fonológico es el sistema que se encarga de procesar la información y transformarla de la información verbal a visual, por lo que este sistema tiene un carácter de memoria a corto plazo. Y la agenda visoespacial es el subsistema que se encarga de almacenar la información que llega de manera visual o espacial. El segundo tipo de memoria es a largo plazo y en él encontramos dos sistemas distintos que se encargan de almacenar la información según las características. Nuestra capacidad de almacenamiento es ilimitada en situaciones normales. Sin embargo, nuestra capacidad de recuperarla no. Es decir, que no es así de fácil tener una información a la mano y recordarla posteriormente, a menos que cuando usted centre su atención a algo, tome el estímulo más importante y deseche el irrelevante. El tercer tipo de memoria, la procedimental, que se encarga de almacenar a largo plazo la información motora de pautas de acción para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, este sistema puede ser para montar en bicicleta. Inclusive,
cuando aprendemos a conducir. La memoria declarativa o explícita nos hace referencia al sistema a largo plazo que se encarga de almacenar la información verbal. Y hay dos tipos, que es la semántica o de hechos y la episódica o de hechos personales. La semántica es la información que almacenamos sobre conocimientos y conceptos en el mundo. Y la episódica es la biográfica. Se encarga de información de experiencias vividas o recuerdos que han ido pasando. El siguiente tipo de memoria es la sensorial. Este término fue acuñado por Ulrich Gustav en 1967, quien lo definía como un registro de corta duración, de capacidad ilimitada, y se encarga de registrar las sensaciones que se perciben a través de los sentidos y reconocer de manera superficial los estímulos percibidos. Este sistema de memoria tiene una gran capacidad de procesamiento, puesto que se encarga de reconocer sensaciones percibidas. En esta debemos recordar las clases donde trabajábamos los sentidos. Esta a su vez tiene tres subtipos: la memoria icónica, la ecoica y la áptica. La primera, que es la memoria icónica, como su nombre lo indica, icon es algo visual, es decir, todo lo que yo puedo observar de manera visual, el estímulo visual, lo que yo puedo captar en los 300 milisegundos. A esto usted debe tenerle presente cuando trabajábamos la clase de percepciones, como yo observo lo que está en el ambiente. La segundo subtipo de memoria sensorial es la memoria ecoica. Este sistema se encarga de almacenar de manera temporal el estímulo auditivo, como su nombre nos lo indica, eco. Usted lo puede asociar con la parte auditiva. El tercer tipo de memoria, que es la áptica, aquí trabajamos todo lo que es sensorial, la parte táctil, como el dolor, el calor, cosquilleo, presión. Aquí también debemos recordar cuando trabajábamos en la clase de los sentidos, cómo hablábamos que ese era uno del órgano más grande de nuestro cuerpo que nos permitía a nosotros experimentar los sentidos de una manera amplia. Ahora encontramos trastornos relacionados con la memoria. Uno de ellos, o más bien estos trastornos, alteran las funciones cognitivas, pero hay dos grandes grupos, hablando de demencias y amnesias. Una de las que nosotros podemos decir que tiene pérdida progresiva de las funciones son las demencias, porque específicamente atacan la memoria y la deterioran. La mayoría de las personas asocia la demencia con la pérdida de una función de la memoria. Vamos a hablar que las amnesias están relacionadas con la memoria y se caracteriza por la incapacidad de generar o recuperar recuerdos. Encontramos la amnesia anterógrada, que es la dificultad para almacenar y recuperar recuerdos recientes. La retrógrada es la dificultad para recuperar recuerdos antiguos. Y la global es la dificultad para ambos, tanto recientes como antiguos. Encontramos otro tipo de trastorno, alomnesia o ilusión de memoria, que es un desorden de la memoria que implica distorsión de los recuerdos pasados. Este fenómeno fisiológico se encuentra en la mayor parte de sujetos. Patológicamente se asocia frecuentemente a trastornos del estado de ánimo, como la depresión, la manía y esquizofrenia, incluso algunos tipos de delirios.
Encontramos también la enfermedad del Alzheimer, denominada como demencia senil. Esta enfermedad es neurodegenerativa porque hay un deterioro cognitivo y se caracteriza por su forma típica de una pérdida de memoria inmediata, incluso de otras capacidades mentales. La amnesia infantil es la incapacidad común por parte de un adulto de recordar los hechos de su primera infancia. Generalmente va en torno en los primeros 4 años de vida. El siguiente tipo de trastorno es la anomia. Este es un desorden neurológico caracterizado por la dificultad para recordar los nombres y las cosas. Encontramos la confusión, que es la disminución de la actividad de conciencia, y existen varios grados que van desde leve hasta un estado de estupor caracterizado por una concepción, una reducción de la capacidad de observación. Comúnmente se refiere a esto como la pérdida de orientación, que es la habilidad para ubicar correctamente cosas como el tiempo, lugar e identidad personal. Y de la memoria, que es habilidad para recordar correctamente eventos previos aprendidos. Algunos casos graves pueden generar ilusiones como insomnio y alucinaciones. El siguiente trastorno es la criptonesia, que es un fenómeno ilusorio en la memoria o sesgo de ella. Cuando se recuerda algo que se está almacenando en la memoria, pero no se experimenta como un recuerdo, sino que la persona cree haber tenido una idea nueva o original. Esto debe ser usted muy astuto para poderlo identificar y no confundir con las personas que tienden a robar ideas de otras. Siguiente es el estado de fuga, también llamado fuga disociativa. Esta es una clase de amnesia en la que el individuo sufre una o más salidas de su personalidad de manera repentina e inesperada. Es decir, que no recuerda una parte o la totalidad de su vida pasada y no sabe quién es. La siguiente es la hipermnesia. Este fenómeno consciente en el incremento en el recuerdo. La persona tiene dificultades, ya sea en intentos sucesivos o entre grupos experimentales. Y estas personas afectadas por este síndrome poseen una memoria autobiográfica superior, o sea, que pueden recordar hasta el mínimo detalle. Laguna mental es una pérdida parcial de la memoria que abarca un periodo corto. En otras palabras, la parte consciente del cerebro no puede acceder ni recordar para almacenar vivencias y recuerdos durante un periodo. El síndrome de Korsakoff es una afección que abarca los trastornos mentales que se manifiesta en la enfermedad de Wernicke y generalmente se presenta en quienes muestran abuso del alcohol. El siguiente es la mente ausente. Es el estado en que alguna persona que la padece experimenta una leve pérdida de memoria y pueden existir algunas causas probables: baja atención o hiperconcentración, o la persona tiene distracción involuntaria. El siguiente, la pérdida, la punta de la lengua. Este fenómeno es la persona que cree recordar algo y tiene la información y cree poder decirla. Esto lo estudió el señor William James, que lo relacionó como sensaciones en tendencia. Ustedes van a hacer una investigación de estos 3 casos para la próxima clase.